noches, país, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente, un nuevo miércoles con ustedes en esta casa y charlando tras tantos años y tantos gobiernos que han pasado. La semana pasada pasábamos rápidamente desde el libro Sinceramente de Cristina y la presentación en la Feria del Libro a temas nuevos, permanentes que en el país ocurren. Sin pensar que estábamos hablando la semana pasada de votar al menos malo, y de esos menos malos sabíamos la polarización entre un candidato y otro, un candidato que está multiprocesado, que no es Liliana sino Cristina, y el otro candidato que realmente no tuvo tiempo de hacer nada, no quiso, no pudo, no se sabe, ni siquiera lo expresa. Y esta semana nos cambiaron la baraja. Cristina se despertó el sábado después de haber hablado con su archienemigo Alberto Fernández y la unge presidente, o candidato a presidente y ella candidata a vicepresidente. ¿Nos despeja una incógnita o no? A mí no me despejó ninguna incógnita todavía. Falta un mes para que esto se defina como candidatos, faltan 20 días para definir las alianzas y ahí sí vamos a empezar a ver cuáles son los caballos que se van a alinear en la posta de partida para ganar esa carrera. Y nos queda la otra incógnita de qué pasa del otro lado. Cambiemos, que todavía está calladito, que comete furcios, que confunde Macri con María Eugenia, que la UCR todavía está esperando a ver si define quedarse en Cambiemos o no. Muchachos de la UCR, grandes amigos de todos los tiempos, tanto Storani como Ricardito Alfonsín, gente que ha pasado por este programa, no valen nada, muchachos, hoy, lamentablemente. La UCR perdió todo tipo de cariz y de valor. Y para Cambiemos, que son sordos y mudos, menos todavía. Siguen con el durambardismo, no reaccionaron todavía del golpe que les pegó Cristina en la nuca. Bueno, por otro lado, ayer tuvimos la primer mise en escène del juicio oral y público, uno de los tantos que va a haber con respecto a la efervescencia de estar Cristina junto con todos funcionarios de su gobierno que están detenidos, algunos, otros están con libertad debido a que dijeron cómo pasaba la cosa, y ella juzgada por esta asociación ilícita, lavado, una mezcla rara de desempeño de funcionario público, mezcla rara de cosas que se están juzgando en el TOF 2. Obviamente este es un primer approach entre lo que juzgan y los que son juzgados y todos los elementos que tienen para juzgar la culpabilidad o no de los distintos integrantes de este mega juicio, porque es un mega juicio. Mientras tanto, nosotros de este lado, fuera de Comodoro Pi, subiendo al colectivo, subiendo al subte, subiendo al tren, vemos como la economía del país sigue sufriendo, los bolsillos nuestros siguen sufriendo y la gente no llega a fin de mes. Al margen de que no llega a fin de mes, tenemos mucha pobreza en las provincias, tenemos chicos mal alimentados, tenemos problemas con la cultura, tenemos problemas con la educación y ni que hablar con la justicia. Eso lo seguimos viviendo todos los días. Y esta semana participamos de una alegría que le dio al gobierno haber bajado la inflación al 3,4, que ya lo dijo el ministro de Economía que no es nada que festejar, realmente, no es nada que festejar. Es simplemente que cortaron el proceso alcista de la inflación y bajan y estamos en una inflación de 50% anual. Festejo, ninguno. Problemas, todos. Soluciones, ninguna tampoco. ¿De qué vamos a estar hablando en este programa? Después de toda esta perorata que digo yo, que parece que no nos creemos, porque la semana que viene vamos a tener seguramente otra noticia que va a opacar todo lo demás. Bueno, vamos a estar hablando con Silvia Saravia, coordinadora de Barrios de Pie, coordinadora nacional de Barrios de Pie. Vamos a estar hablando con José Urtubey, un apellido que está entre una candidatura y la UIA. Y vamos a estar hablando con Félix León, nuestro amigo abogado constitucionalista, para saber qué pasó con respecto al día de ayer y qué puede pasar con estas triquiñuelas que dicen que es la nueva fórmula de Unión Ciudadana. Señor director, gracias por esta apertura.
Hacemos una pausa, ponemos los anuncios y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y la presentamos en la apertura, pero ahora la tenemos acá, Silvia Saravia, Coordinadora Nacional de Barrios de PIC. Gracias por estar en Economía Ahora. Gracias a vos. Contanos un poco, ustedes están haciendo un trabajo sobre desnutrición infantil, que no es tan infantil porque va desde el nacido hasta 19 años, ¿no? Indudablemente la desnutrición es un tema muy complicado, sobre todo para el desarrollo futuro de nuestros chicos, que Sí. no se recuperan. O sea, el malnutrido no recupera la capacidad de poder saber mejor, de desempeñarse mejor, y hay que lucharlo desde la infancia, no fundamentalmente. ¿Cómo están viendo eso ustedes que están trabajando con respecto a la talla, el peso, y cómo están los chicos a lo largo del país? Te voy a agregar un agravante, que somos un país productor de alimentos. Obvio. Entonces Sí, desde creo ya, que desde ya, sí. esta situación nos plantea también otras condiciones en las cuales, bueno, hay una controversia y hay una situación muy compleja Sí. respecto de cómo pensamos la producción de alimentos. Podemos generar alimentos para 400 millones de personas, pero no podemos sostener a 40. Bueno, hubo un ejemplo muy claro con lo que sucedió con el faltante de leche, que se priorizó la leche como un commodity para exportar, como un papel de intercambio y no para alimentar al conjunto de la población, más en esta situación de crisis. Creo que ese fue un claro ejemplo de lo que puede, Sí. cómo se piensa un país de alguna manera y cómo se interviene desde el Estado frente a una situación como esta tan grave. Pero bueno, yendo a lo que me proponías de este trabajo que nosotros venimos haciendo, que lo venimos haciendo hace varios años, nosotros lo que detectamos es que hay un alto nivel de malnutrición. ¿Qué significa? Que en el barrio... ¿Increciendo? Sí, increyendo. Pues me decís, a largos años, ¿qué es lo que me interesa, no? Venimos cayendo como venimos cayendo en todo. Sí, venimos, en este caso, O sea, aumentando... creciendo la desnutrición. Claro, creciendo la malnutrición, porque la desnutrición está asociada a esos chicos muy flaquitos, con muchas carencias. Claro, Estamos sí, hablando sí. de la malnutrición porque lo que aparece en el barrio mucho es bebés obesos, bebés con sobrepeso, niños y niñas con sobrepeso, que esto hace que haya consecuencias en la salud vinculadas, por ejemplo, a la diabetes y al aumento de la presión. Eso es la calidad alimentaria. Claro, son dos enfermedades que uno asocia a la gente más grande, a la gente mayor, Claro. a los adultos y adultas, pero bueno, está apareciendo cada vez con mayor cantidad en niños y niñas. Y esto es algo que el propio Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación detecta, establece guías alimentarias, dice, bueno, ¿cómo se tiene que revertir esta situación? Claro, ¿cómo lo revertimos? Exactamente, han participado instituciones muy importantes como FAGRAN, por ejemplo, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, planteando cómo debe ser la alimentación adecuada,
Pero cuando vamos a la realidad, bueno, ahí está el problema planteado de todas las maneras posibles. Porque no llega el alimento. llega un alimento de muy baja calidad. Ajá. Porque lo que llega, lo que sucede mucho en el barrio, por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo que es bastante habitual, que es que los chicos, por ejemplo, en el conurbano consumen unas papas fritas que venden una bolsita que salen 10 pesos, 15 pesos y gaseosa, ¿no? Y eso, bueno, es el almuerzo. Claro. Entonces es algo que relativamente es barato, pero bueno, después lo impacta directamente en su salud. Si lo trata de llenar pero no alimentar. Exactamente, eso, y con el aumento de los alimentos, sobre todo de los alimentos de mayor calidad nutricional, Claro. entonces lo que estamos viendo hoy es que en la mayoría de los casos como que se sacía el hambre pero que no se está alimentando. Entonces es una situación que hasta incluso es mucho más compleja, porque uno dice, bueno, los chicos están gorditos, están bien alimentados, y no, lo que está sucediendo es que esos chicos los estamos están mal enfermando, alimentados, claro, los están estamos mal enfermando. Entonces, Estás agudizando enfermedades futuras, las estás agilizando cuando son jóvenes. sí, y se está detectando que en niveles, en chicos ya diabetes hoy infantil, sí. hay, claro, diabetes y también el tema de enfermedades cardíacas. Claro. Y entonces todo esto hace que su expectativa de vida se reduzca. Estamos hablando de que hay dificultades para aprender, de aprendizaje, Sí, sí. estamos hablando de que hay enfermedades que aparecen tempranamente y estamos hablando de reducir la expectativa de vida. Entonces es un tema muy Y son temas que además urgente. no son reversibles. No es que vos lo revertís cuando el chico tiene 20 años y se empieza a alimentar mejor. Mira, No. hay experiencias de que si, por eso, no a los 20 años, pero si se interveniera rápidamente, No, desde ya, sí. se por eso te podría digo. revertir Y la sí, situación. sí. El problema es que no hay una perspectiva de que eso se revierta, porque no hay una planificación de producción de alimentos de calidad y ese consumo de alimentos de calidad. O sea, no está la accesibilidad, no está la posibilidad de acceder a esos alimentos de calidad ¿Las para la familias mayoría de la población. empeoraron del 2015 a hoy? Sí, sí, totalmente. Ujú. Pero no se venía bien. Digo porque siempre también está, bueno, se empeoró en esta situación. Pongo un parámetro porque es este gobierno. Exactamente. Obviamente que no se venía bien porque el régimen pobreza, indigencia, que si bien es un número, sabemos que es irreal, venía de mucho antes. Venía de mucho antes Tuvimos con una el crisis muy agravante, profunda. con el agravante de que en el último periodo del kirchnerismo se escondían esos números. Ujú. Aníbal Fernández decía que teníamos menos pobreza que en Alemania. Cristina Fernández presentaba También unos lo datos dijo, que nadie también lo dijo. sabía, que nadie sabía dónde los sacaba. Y Kicillof decía que medir la pobreza era estigmatizar a los pobres. Así Cuando es. quienes trabajamos con una comunidad en situación de pobreza sabemos que precisamente necesitamos el dato para saber efectivamente qué hacer ante ese dato y cómo proceder ante ese dato. ¿Cómo planificar además? Bueno, y este trabajo que nosotros hacemos tiene como una doble cara. Por un lado es tomar la talla y el peso de niños y niñas y bebés, pero por otro lado es trabajar con las familias, porque también hay un bombardeo de publicidad sobre algunos alimentos que pareciera que son buenos y que en realidad cuando no hay posibilidad de acceder a otros que sí son importantes, bueno, no estamos cumpliendo con los requisitos que realmente se sugieren para una alimentación sana. ¿Cuáles son las peores áreas en el país? Mira, tenemos algunas áreas, Ustedes las tenemos deben tener algunas detectadas. provincias, Hablamos de provincias. tenemos algunas provincias con El situaciones norte muy históricamente graves. era la más grave de las Yo te situaciones diría siempre. Chaco, tenemos Corrientes, tenemos algunos bolsones. Lo que sí es más, un dato más grave, si querés, es que el mayor bolsón de pobreza está en el conurbano bonaerense. Entonces nosotros decimos bolsón a nivel de cantidad, ¿no? Claro. Y las últimas Claro. mediciones dicen que 7 de Claro, cada claro. 10 chicos y chicas en el conurbano bonaerense, uno de los sectores más ricos de nuestro país, están con algún déficit respecto del acceso a alguno de los derechos básicos que decimos que los ponen en la pobreza estructural. ¿Sí? 7 de cada 10 Si chicos. me llevas al conurbano, me llevas a María Eugenia Vidal. ¿Y qué está pasando con el gobierno de María Eugenia Vidal? Que sabemos que tomó una provincia complicada, difícil, después de un gobierno complicado, difícil, pero ¿qué está pasando después? Por eso te digo 2015 hoy. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. No sabía que me ibas a decir esto, que era el peor bolsón, pero por gente seguro. ¿Y qué pasa con el gobierno de Cambiemos?
¿Qué cambiamos? Tenemos muy buena publicidad, ¿no? Porque Ajá. tenemos unos lindos spots publicitarios. No, está bien, está el bailecito, el globito, pero y como dice López muestran, Murphy, con bailecito y globito no podemos gobernar. y nos muestran también un comedor de un colegio donde se están Los chicos dando están fenómenos. cereales, frutas, bueno, carne. Y eso no es lo que está pasando. Cerramos la cámara y bueno, claro. y aparece la realidad. Entonces, tenemos esa realidad. Yo soy además docente en la provincia de Buenos Aires. Yo soy de San Martín. Yo soy de San Martín. El año pasado trabajaba en una escuela donde la pantalla o sea, para calefaccionarnos estaba la pantallita, que eso está prohibido hace muchos Así años, es. y cada tanto teníamos Por que la ventilar. peligrosidad. Teníamos que ventilar el aula por el olor a gas que había. Digo, para tener en cuenta la situación estructural de la que se venía en la provincia de Buenos Aires, pero además el problema es que no se terminó para nosotros, desde nuestro punto de vista, de abordar efectivamente esto que podría haber sido a través de los comedores escolares, porque llegan Claro, masivamente claro. a este sector social, pero bueno, yo siempre digo, cuando hay alguna comida que realmente nutricionalmente es efectiva, por ejemplo, hace poco más de un mes estaban sirviendo un puré de zapallo, de calabaza con pollo, pero no sé si por la tele yo veo los platos gourmet, ¿no? Sí. Que es un plato grande Sí. con una porción muy pequeña. Bueno, la cocinera tenía que ir cada vez reduciendo más, para poder llegar a esa más. porción. Porque la cantidad de chicos, porque son chicos del secundario, ¿no? Yo trabajo en secundario, chicos del secundario que van al comedor, era tan grande que tuvo que tratar de estirar como podía y la directora tuvo que salir a comprar fideos, digamos. Entonces, esa es la situación en la que estamos, por eso la crítica a Vidal respecto de que sus spots, que en algún momento hasta fueron provocativos, digamos, porque Sí, conociendo esa sabiendo situación, la realidad es provocativo. es provocativo. ¿Y ustedes para qué lado se van a volcar como fuerza? Porque son una fuerza, sin ninguna duda, con respecto al nuevo cambio que estamos esperando los argentinos. Mira, nosotros en principio todo este tiempo sosteníamos y sostenemos que esta situación, así como está, y este proyecto No que funciona, encarna no. Macri no funciona. Sí ha funcionado para algunos sectores, hay sectores que sí se han llevado mucho dinero y se han enriquecido. Todos los gobiernos a lo largo de los tiempos han funcionado para algunos sectores y no para otros. Lamentablemente siempre los otros son los mismos, ¿no? Ese es el problema. Cambian los sectores que ganan más, pero los otros siempre son los mismos. Y respecto al gobierno de Cristina, bueno, te planteé antes los límites y para nosotros fue un fracaso en esos términos, ¿no? En el término de revertir la situación de pobreza y respecto a la creación de puestos de trabajo genuinos, porque una de las cosas que nosotros planteamos es que para salir de la pobreza efectivamente hay que crear puestos de trabajo genuinos, si no van a ser todos parches. Claro. Planes no es el futuro del país. Exactamente, con eso estamos totalmente de acuerdo y a veces cuesta, digamos, de que esto se termine de comprender, pero bueno, evidentemente no hay un proyecto. Ninguno de esos dos proyectos ha considerado esto como una prioridad. Nosotros decimos que tiene que haber un tercer espacio, apostamos a eso, venimos trabajando en ese sentido, pensamos que dentro de la alternativa federal puede ser la posibilidad de que efectivamente surja esta posibilidad. Bueno, está todo hoy... Está complicado para hacer un cambio, ¿no? O sea, indudablemente no sabemos si el cambio es real o no y qué puede pasar, pero bueno, la posición de ustedes es la posición, no es criticable. Yo creo que sí tiene que haber alguna tercera posición distinta a lo que vimos. No veo hasta ahora planteos de gobierno hacia adelante. Esa es mi preocupación, de ningún lado. Nosotros creemos que hay algunas experiencias que se vienen dando. Nosotros somos parte en algunos gobiernos provinciales de la gestión, en el caso de Salta, por ejemplo, con Urtubey, y de alguna manera creemos de que hay una posibilidad de plantear otro proyecto de desarrollo. Realmente creemos que hay que apostar a las pequeñas y medianas empresas. Yo soy de San Martín, sé lo que es cuando llegan estas crisis. Hemos vivido que queden los locales de las fábricas totalmente vaciados o en otras épocas llenos, pero como depósitos, no generando fuentes de trabajo. Así que eso es a lo que apostamos. Gracias, Silvia, por haber participado de Economía Ahora y bueno, esperemos que Barrios de Pie sea cada vez menos necesario, que sería el deseo de todos, ¿no?
O que sea necesario para otra, O que con sea otros necesario, roles, claro, para ¿no? otro tipo de roles y no para estos. Exactamente. Porque estos están solucionados. Compartimos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Hacemos apenas una pausa y ella nos llevó a Salta. Vamos a viajar a Salta. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, yo no les miento, íbamos a viajar a Salta, pero no, él viajó hasta Buenos Aires porque está en Buenos Aires, José Urtubey. Gracias por estar con nosotros, vicepresidente de la UIA y con un apellido que hoy está candente en la política, ¿no? Que es tu hermano menor. Gracias por invitarme. No, vos sabés que soy miembro del comité de UIA y soy más chico, pero... ¿Ah, sos más chico? Decían que eras más grande. No, soy 5 años menor. Entonces él se saca años. Puede ser. Bueno, contame un poco, ¿cómo ve la UIA, y vos particularmente, este derrotero del 2019 y qué esperarías para el 2020? ¿Qué cambios esperás para el 2020? Mirá, en términos de actividad industrial, un primer trimestre durísimo, casi un 10% de caída. En términos, si lo medimos por la capacidad industrial que se está ocupando, solo un 57%. Esto no pasaba desde el año 2002. Si lo vemos desde la inflación, un interanual de 55%. Esto no te lleva prácticamente al año 90. Si lo ves de la tasa de interés, una desfinanciación de todas las empresas. Absolutamente. Con lo cual, obviamente las perspectivas para la industria de 2019 van a ser malas. Vamos a un año nuevamente de caída. Yo creo que vamos a estar arriba del 2,5% de caída, 3%. Y esto en términos de puestos de trabajo fabriles significa que desde el 2015 a la fecha se perdieron 160.000 puestos de trabajo fabriles aproximadamente. Y me parece que... fundamentalmente en pymes. El 80% de la producción industrial en Argentina son pymes, con Exacto. lo cual ese es el porcentaje. Y lo que me parece es que es obvio la necesidad de un cambio a una agenda de desarrollo, una agenda en donde la inflación se la combata fortaleciendo oferta productiva. Me parece que se necesita revisar todo lo que es el proceso de formación de políticas impositivas, obviamente lo que vos bien decías de financiamiento productivo. Hoy, desde ya, me parece que estamos yendo en un camino equivocado, ¿no? Vos en función del apellido que tenés y el posicionamiento político de tu hermano, más tu posición dentro de la UIA, que es importante, tenés acceso a poder hablar con gente del gobierno. ¿Qué pasa con la gente del gobierno? ¿Son sordos? ¿No entienden? ¿No quieren escuchar? ¿Los tapa el duranbarbismo? ¿Qué es lo que pasó? Yo hablé mucho con muchos miembros del gabinete. Lo sé. En el año 2016 yo creo que empiezan cometiendo un error de diagnóstico, lo dije públicamente para no hacer leña del árbol caído, lo vengo diciendo desde el 2016, que se equivocaron fuerte en la lectura internacional, como el mundo estaba trabajando desde un comercio en donde nosotros íbamos en una dirección distinta. No se entendió la reforma impositiva. En ese momento el gobierno estaba totalmente convencido que tenía la financiación para 2 periodos. No te quepa duda. Cómodo. Pero cuando no vio la crisis que venía. Cuando se sale del tipo de cambio, porque gran parte de la economía estaba funcionando a 9 y no a 15. Yo se lo dije al ministro en ese entonces, a Pratgay. Que era la realidad. Era la realidad. Y obviamente después entraron en una suerte de vuelta o de bola de nieve,
con el tema financiero, las LEVAX, ahora son las LELIC. Y ahora, sí, igual son distintos tipos de bombas, claro, pero son todo bombas como igual. vos decís, el financiamiento que no iba a ser eterno, se utilizó, la corrida cambiaria del año pasado nos costó 35.000 millones de dólares, se utilizó para un país que necesitaba combatir una inflación, pero desde la producción. Y lejos Claro, de eso, claro. se ahogó. Hoy estamos en niveles donde las pymes están claramente ahogadas bajo el nivel de flotación y las empresas grandes también, con muchísimas dificultades. Con lo cual... Es que hemos ahogado el mercado interno. O sea, un mercado que de por sí es chico, porque tenemos poca población, lo hemos destruido al mercado interno. Y yo entiendo que este gobierno, muy por el contrario de escuchar a la gente que lo colocó en ganador, es la gente que traicionó, porque en realidad no le dio soluciones, que venía de una crisis de no tener soluciones en el otro gobierno tampoco, ni avisorar soluciones, ¿no? No te quepa ninguna duda. Y sumaría al problema del mercado interno el perfil exportador, porque quisieron salir con un perfil exportador, pero por otro lado tenemos costos gravitantes y le pusiste una presión tributaria con las retenciones casi por primera vez en la historia económica argentina. Le pones retenciones al valor agregado en la exportación, eso es ridículo. Es decir, va en línea contraria de si querés exportar. Entonces, de lo que vos querés, de lo que vos debés hacer. La tormenta era perfecta, no tenés mercado interno, el mercado exportador complicado, altos costos, sin financiamiento, presión tributaria por las nubes. Bueno, es prácticamente imposible. Es donde estamos. ¿Y cómo ves la posición? O sea, las advertencias fueron dadas por múltiples economistas, múltiples partícipes como vos, que son gente que está dentro de una entidad pionera dentro de lo que es el país. ¿Cómo ves que puede seguir esto? Yo sé que a vos te va a tocar porque tu hermano es candidato a presidente. Vos no sé si tenés algún aspecto político, se escucha un poco de Salta, se escucha un poco de alguna vicepresidenta, no sé, se escucha, pero no sé cuál es tu postura, pero sí qué esperás de cambio, sea quien sea el que venga, porque la importante es para los que seguimos viviendo en Argentina, ¿no? La realidad que viene va a ser dura también, es decir, acá se llegó a una suerte de corral en donde es muy difícil la salida. Eso va a requerir de consensos, de la unidad de muchos sectores de la Argentina, no solo políticos, sino productivos, sindicales, a efectos de establecer cuál es la hoja de ruta de desarrollo que queremos en el país, y eso va a requerir de un esfuerzo muy importante de todos los sectores. Para lo cual, desde la política, lo que yo espero es que haya un claro mensaje de cuáles son las reformas que necesitamos, de cuál es el esfuerzo que vamos a poner todos los sectores, porque si no es muy difícil vos agarrar un sector X y decirle tenés que esforzarte, pero tu esfuerzo va a terminar en una corrida cambiaria de 35.000 millones de dólares. No, eso no es así. O en el capítulo empresario, o en el capítulo sindical, o en el capítulo sociedad civil. Es decir, cuando vos decís vamos a ir a un esfuerzo colectivo para buscar una salida positiva, tenés que ser muy claro de dónde es el norte al que apuntás. Es que además necesitas hacer un consenso, sin ninguna duda, ningún gobierno va a tener la capacidad como para tener el absoluto mando de nada, eso seguro. Y por otro lado, tenés tantas fuerzas que inciden cuando uno se sienta en el sillón de Rivadavia o en el Ministerio de Economía, que necesitas concertar con ellos que la salida es este camino y por lo menos de acuerdo qué aporte va a hacer cada sector, incluido vos, para que el camino llegue a futuro, ¿no? No solo pensando en el escenario interno del país, sino también en el escenario internacional, nuestros acreedores, digamos, hay que ser muy, muy prolijos y con un norte muy definido de dónde vamos. Obviamente no te voy a preguntar cuál es el norte que vos avisorás como candidato porque vas a decir Urtubey. Bueno, a título personal, sin duda. A título personal yo creo que es, primero es una superación de esta situación de grieta en donde lo que nos llevó es a un corto plazo eso se tiene que terminar, muy espantoso. Sí. Ya lo dijo Schiaretti también, ¿no? La verdad que terminamos pagando los argentinos un costo enorme por justamente el apostar desde la política a mirada miope, ¿no?
Así que sí, a título personal sí, a título institucional por supuesto no, la UIA y los sectores productivos no tienen un candidato en particular. No, no, desde ya, pero sí tienen necesidades de un rumbo país sin duda. Y una agenda que puedan participar y aportar, por lo pronto, como decís vos, el tema de las retenciones, por lo pronto el tema de la carga tributaria que tiene la cantidad, porque obviamente es un país que hace muchos millones de cheques los días de 1 al 5 y que son cada vez menos los que aportan a lo largo del mes. Y ese desbalanceo es imposible de sostener. Coincido, hay una informalidad casi del 40%, hay un sector de la sociedad, como vos bien decís, que está tributando y soportando la falta de empleo de otro sector. Pero es que la informalidad la podés combatir bajando los impuestos, no subiéndolos. Así es. Cuando realmente el costo de evadir o de eludir un impuesto sea terriblemente alto contra el valor de lo que logró. Y en alguna medida hay que dejar de cazar en el zoológico, es decir, tener que hacer un sistema tributario que amplíe la base de tributación y que por otro lado sea también incentivante y estimulante a la inversión, al crecimiento, digamos, al desarrollo en definitiva. Desde tu posición más empresarial que política, digo, ¿la tercera vía es a lo que tenemos que apostar los argentinos? A la superación de la grieta. Por lo pronto ya las dos las probamos. Sí, los extremos o sea, el kirchnerismo lo probamos durante 12 años con todas las alternativas, desde la soja hiperalta hasta la soja baja, y vimos cómo terminó. Y lamentablemente el macrismo, que pensamos que el nombre era real, vimos que no cambió absolutamente nada. Siguió con el mismo esquema de gasto público, lo incrementó, se endeudó muchísimo más y termina con un gran préstamo internacional vía Trump, si no lo teníamos, y consumiéndolo absolutamente hasta ahora. El próximo gobierno va a tener que bailar con la más fea seguro. Son 57.000 millones de dólares que se desembolsan en este año. Exactamente. Y obviamente el periodo que viene presidencial... Hay que pagar un montón. Hay que pagar muchísimo y bueno, ahí vamos a tener que entre todos los argentinos entender en qué proceso estamos y ver cómo vamos a afrontar esa situación. Muchos economistas, vos estás semblanteando quiénes son los economistas de cada grupo. Mirá, como interés personal, ¿eh? No. Yo me entero nombres. que Nielsen, al cual ha venido muchas veces al programa y hemos charlado, está en este momento apostando a Alberto Fernández o asesorando a Alberto Fernández con otro grupo de economistas. La otra alternativa federal tiene sus economistas de allá, el masismo tiene los suyos. Hablo te diría con casi todos los economistas del país. Tengo trato personal, de amistad. Más allá de los nombres, creo que valoraría mucho más el consenso entre todos los sectores, un proyecto, y a partir de ahí, por supuesto, el tecnicismo y el conocimiento de los economistas tiene que estar, obviamente, trabajando en esa línea, porque vamos a necesitar de todos los argentinos. ¿Vos pensás que el gobierno que viene va a ser más duro que este todavía? Mirá, más duro en cuanto a la situación país. Vos tenés índices peores. En términos de llamémosle, del ajuste que se produjo de esta forma, ajuste desproporcionado en los usos de los medios para los fines que se buscaba. Así es. Debería empezar a tener un correlato positivo desde eso. Ahora, tenés una deuda muy pesada y eso te va a requerir, obviamente, que son años difíciles los que vienen, años de trabajo, de sacrificio, de buscar cómo reprogramarse. Claro, porque si hablamos de reprogramación, yo confiaba en que Mauricio Macri, que lo dijo en la campaña y después no lo realizó, esa unión, esa mesa de los argentinos en la cual nos sentáramos todos los sectores y dijéramos, bueno, ¿qué país queremos cada uno? Seguramente los sectores iban a coincidir en más de un 50-60% y habría un 40% que no, y ahí es donde empezás a ceder todos en beneficio de un bien común. Sin duda. No se hizo. No se hizo, lamentablemente. Lamentablemente, porque era el momento para hacerlo. Y hoy yo creo que es indispensable hacerlo. Fuera de los 10 puntos que dijo el gobierno, de los cuales para mí algunos son demasiado obvios, hay que buscar una política de futuro
no 4 años. No, y aparte requiere un trabajo que va más allá del establecer unos puntos, es decir, requiere un trabajo permanente de análisis, de diálogo, de consenso. Y de oír. Y de oír. De oír, de saber lo que pasa en la calle y de ser sensible a lo que pasa en la calle. No te quepa ninguna duda. Eso seguro. Bueno, yo desde ya te agradezco que hayas venido a Economía Ahora. A vos por invitarme. Por lo que representás dentro de la UIA. A vos por Y invitarme. bueno, y esperemos que tu hermano sea una de las partes, y si no lo es joven como para seguir siendo una de las Sin partes. duda. Yo muchas veces me pregunto, y lo decía fuera de la escarapela por el 25 de mayo, ¿no? ¿Para qué quieren ganar? Es difícil este gobierno. No es fácil para nadie. No es fácil. Hay que inmolarse en un gobierno así. No te quepa duda. Así que bueno, suerte y ojalá que por los argentinos Gracias. esta cosa mejore. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de justicia. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, llegamos a la parte de la justicia, uno de los pilares que yo digo que en este país falta. Y no estoy nada más ni nada menos que con Félix León. Gracias por estar con nosotros, doctor, abogado constitucionalista y amigo de muchos años de programa. Y llegamos a este brete, ¿no? Por un lado, yo he leído algo sobre el tema de la extinción de dominio, que me gustaría que nos redondeara un poquito su idea con respecto a este decreto y a esto que es necesario, la extinción de dominio. Sí, yo estoy totalmente... ¿Y cómo debería hacerse? Los enfoques adecuados son los que nos ubican por el lado del Código Civil, por la parte civil, no la parte penal. Porque la parte penal siempre es mucho más complicada y que allí basta que se pueda determinar adecuadamente y siempre permitiendo la defensa de la persona a la cual se le quiere aplicar la extinción de dominio, el derecho a la defensa que está en la Constitución, obviamente, etcétera. Pero una cosa es el proceso penal y otra cosa es el proceso civil. Correcto. Acreditadas las circunstancias, esas personas no pueden disfrutar más de ese dinero. Y pasa al Estado, digamos. Ok. Cuando existe... Creo que en eso la sociedad, en su quantum, está de acuerdo. Está cansada de que nunca estos son castigados con una pena. Exactamente. Por eso estamos en presencia de algo parecido, que camino a eso, por lo menos. Vamos a ver, ¿no? Ahora, bueno, estamos en momentos complejos con respecto a las causas y con respecto a lo que va a pasar en la política. ¿Cómo vio esta movida de Cristina que nos dejó a todos medios azorados, donde un vicepresidente nombra a un presidente, cosa que no se vio en la historia? ¿Y qué opina usted de este impasse que tenemos de aquí a un mes, de ver si esto sigue, continúa, es una treta o nos mintió? Ella, yo creo que ha enfocado la cosa en beneficio de ella, primera cuestión. No me cabe duda. Ahora sí, se lo voy a decir por qué. Porque, fíjese, empezó a hablar Alberto Fernández, hay que empezar a revisar las sentencias de los jueces. Se metió con la justicia. Sí. Pero no, revisar. ¿Qué quiere decir? Están preparando algo. No nos olvidemos que Cristina, en el año 2015, antes de irse, había hecho una modificación de ¿cómo es? Una modificación de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, de la ley orgánica. ¿Qué proponía allí? Que los miembros, tanto jueces
cómo abogados salieran de los partidos políticos, figuraran en los partidos políticos. Eso significaba transformar de los afiliados, en un apéndice del Poder Exactamente, Ejecutivo, con esta característica también, que ese Consejo de la Magistratura cada año se renovaba totalmente. Y el que ganaba, el que sacaba más votos, se llevaba el 13% sobre 19, es decir, más de los 2/3. Sí, la mayoría. Con eso está todo dicho. La justicia era un apéndice del Poder Ejecutivo. Sí. Ahora entonces no me extraña a mí que estén pensando también en un manoseo ahora de esto, sobre todo por la forma muy acorralada en que está quedando Cristina respecto de las investigaciones por la corrupción, ¿no? Yo escribí un librito allá por el año 2013 donde me atreví a hablar de que el gobierno tenía la apariencia de una asociación ilícita. Le dije apariencia porque en ese momento... No, está muy bien. Pero hablé de asociación ilícita, es espantoso. No hay funcionario público prácticamente del gobierno de Cristina que no esté involucrado en todo este proceso. Entonces, así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y tener en cuenta también ese antecedente que yo dije, que la modificación que había hecho del Consejo de la Magistratura, porque me parece que va a atacar por ese lado. Y además... Bueno, ese es el manejo del Poder Judicial. Exactamente, pero ella lo dijo claramente. ¿Cómo se atreve el Congreso o un juez a dejar sin efecto una ley legítimamente establecida por el Congreso? ¿Cómo que no? La función de los jueces es que cuando considera que esa ley viola a un aspecto de la Constitución, tiene que declararla inconstitucional. Exactamente. Ella lo veía como un escándalo, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta todos esos antecedentes para saber qué es lo que puede pasar con la justicia. Yo creo que además esta cosa que ha hablado, que ha alargado Alberto Fernández, es para poner también a los jueces, miren cuidado con lo que hacen, ¿eh? Sí, yo creo que fue un error grave de decir lo que dijo, sí. Pero es la verdad, es lo que quieren hacer. Claro, pero en realidad se le escapó lo que quieren hacer. Sí, exacto. Ahora no lo hablaron más, pero lo alcanzó a decir. Sí. Por televisión lo dijo. Sí, sí. Sí. Así que, bueno, este es un aspecto, ¿no? Ahora, también... Lo que mucha gente piensa, que yo creo como neófito, y se lo pregunto a usted como sabiondo del tema, es que lo usaba Alberto Fernández para que sea ungido presidente para directamente indultarla de todas estas causas. Justamente iba a tocar eso, efectivamente. Porque el vicepresidente no forma parte del Poder Ejecutivo. No. Acá el Poder Ejecutivo es unipersonal. Así es. Punto. Hay un presidente. Ella es la presidenta del Senado, pero no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces, además no se podría ella misma dictar un indulto. Entonces, ¿Pero es posible indultarla? Bueno, hay que ver qué es lo que pasa y qué es lo que hacen y cómo termina todo este proceso. ¿No es inconstitucional poder indultarla por el artículo 36? Es una o sea, yo se lo pregunto porque no lo sé. Es una facultad que tiene el presidente, que realmente se utiliza con sentido lógico y racional para cuando en un caso un juez que actuó muy severamente con alguien que no tenía quizás tanta trascendencia y que podía afectarla a esa persona. Pero en un caso de corrupción como este... No, pero en un caso de corrupción no. Bueno, pero ellos están calculando que ganen. Ella tenía mayoría en el Congreso y hacía lo que quería. Claro. Era la escribanía, sí. Exactamente, la famosa escribanía de gobierno. Yo la viví inclusive eso. Era Sí, en el Congreso. Sí. Con lo cual podemos decir que todo puede pasar. Exactamente, con ella. Depende del nivel de mayorías que tenga, puede pasar cualquier cosa. Sí. Además, ella, que es una persona vengativa, va a venir con esas ganas de hacer todo lo que pueda. Negaron en un principio el Ministerio de la Revancha, pero yo creo que lo negaron para que no hablar más del tema. Exactamente. No porque no esté en cartera. Pero va a venir la revancha. Claro. Va a venir la revancha. No porque no va a estar en cartera. Va a estar en cartera sin ninguna duda. Ninguna duda. ¿Y cómo arreglamos el berenjenal de la justicia en un país que es necesario arreglarla? Permitiendo que se cumpla la Constitución. Cada uno de los poderes tiene funciones que le son exclusivas. Y todos tienen que respetar lo que dicen los otros. No inmiscuirse. ¿A usted le parece que, por ejemplo, estaría bien
que el presidente de la Corte Suprema dijera, esa ley no me gusta, ¿cómo le hicieron? ¿Por qué hicieron esa ley así? No puede decir eso. Pero a veces, inclusive este gobierno... Juzgando al Poder Legislativo. El señor Macri, inclusive, dice, ¿cómo la Corte dijo tal cosa? Sí, sí. Te lo puede decir porque tiene la facultad para decirla. Para establecer si esto es inconstitucional o no. Es una atribución que tiene. Entonces hay que acatarlo. Parece que pareciera que cumplir con la Constitución es algo que no es sagrado para nadie. Es decir, yo hago lo que a mí me parece. No es así. La seguridad jurídica significa el respeto por la Constitución y el respeto de los distintos poderes del Estado. Que el inversor que venga acá al país sabe que va a haber una justicia independiente. Claro. E imparcial. Claro. E imparcial. Lo que pasa es que en Argentina, uno si analiza Brasil con lo que pasó con respecto a las elecciones y el cambio de rumbo absoluto que tomó, y lo que pasó con la justicia, donde el famoso juez Moro hoy es el máximo de la justicia en el país, y vio cómo empresarios de fuste, mucho más grandes que Lázaro Báez, que tienen 19 años de cárcel. Entonces dice, ¿por qué no acá? ¿Por qué? Porque somos víctimas de lo mismo que pasa con la clase política, que nos enlodamos en yo lo arreglo. No, también hay una responsabilidad del ciudadano que vota. No, eso también, no hay duda. También. Eso no hay duda. Porque si yo voto lo peor, vamos a tener lo peor. Sí, no hay duda. Claro. Ahora, por ejemplo, el juego que se está haciendo de la... Pero tampoco hay meritocracia en lo que uno vota, porque hay diputados que no saben ni hablar. No. Hay gente que no sabe nada de nada. Sí, por supuesto. Y tienen cargos políticos, sean municipales, provinciales o nacionales. Mire, yo por experiencia personal Claro. había diputados que realmente no podían estar ahí adentro. No pueden ser diputados. No pueden ser. Por eso mismo, hay todo un mecanismo que se ha desbordado de alguna forma y que volver otra vez al cauce de la decencia, ¿no? Y del respeto por la ley y la decencia, son cosas claves, porque son los que hicieron el país. Los que hicieron el país eran decentes y cumplían con la Constitución. Claro. Marcelo Torcuato Alvear, por ejemplo, Sarmiento, nadie tocaba la Constitución. Sí, claro. Y lo que decían los jueces era palabra. Más aún, hoy en día hay jueces tan importantes que hoy en día muchos de los principios que habían elaborado esos jueces se reiteran en sentencias actuales. En fallos actuales, sí. ¿Y cómo está viendo esto de que la justicia le empiezan a amenazar con bombas a los hijos, le empiezan a amenazar con... Está también la otra usina, que es el famoso caso de Alessio, que lo tomó el kirchnerismo como elemento destructor de todas las causas que tienen contra ellos. No, bueno, yo creo que todo eso son maniobras para tratar maniobras políticas. Sí, bueno, era tipo políticas y para crear un clima de inseguridad. Un clima de inseguridad. No podemos estar seguros en este país. Esto también es tremendo, también. Son todas consecuencias de que son políticos que no han aprendido y no saben lo que es respetar la Constitución. Por eso, Alfonsín, que recitaba el preámbulo, y sobre eso quisiera decir algo, recitar el preámbulo era muy importante, entusiasmó a la gente. Extraordinario era. Entusiasmó, yo me sentí entusiasmado. Nos ponía la piel de gallina, siempre reclamando el preámbulo. Había un clima, había el 30% de los ciudadanos se habían afiliados a un partido político, claro, no importa cuál era, pero el 30% de ellos se afiliaron. Sí, generó la participación que en ese momento no existía. Efectivamente. Sí. Y después quedó un poco lamentablemente, como sabemos, ¿no? Pero hay que volver a ese tipo de situaciones. Presidentes Pero lo que pasa es que Alfonsín creo que es uno de los últimos líderes de Argentina. Sí. No vino más, no hubo más líderes. El último. Fueron Hipólito Yrigoyen, Perón y Alfonsín. Claro. Que no necesitaban el poder para influir sobre el poder. No, claro. Eran respetados. Exactamente. La palabra de ellos respetada, ¿no? Bueno, yo creo que... Es más, y participó hasta mucho después de su gobierno, a pesar de haber sido volteado por los mismos que después lo pidieron por favor. Hagamos el Pacto de Olivos, Duhalde mismo, que ha dicho que lo colaboró. Efectivamente. Fue un líder con mayúsculas. Sí, yo tuve el honor de conocerlo y tratarlo de alguna forma, ¿no? Para mí, Alfonsín... Extraordinario. Sí.
Ahora, hoy estamos en una situación en que no tenemos liderazgos. Es que, sí, porque los Y es más, y si liderazgos suelen surgir de la realidad. ¿Cómo es la realidad? Alfonsín encajaba perfectamente, además era un hombre de un gran vigor, Sí. y que sabía lo que quería hacer. Sí, sí. No andaba deambulando. El juicio de la Junta de Comandantes fue un episodio mundial. Único. Un episodio mundial fue, Sí. por ejemplo. Así que lo importante es eso, que se sepa a dónde van, cuál es la orientación, a dónde queremos ir. Pero usted se da cuenta, Usted doctor, la que hoy palabra cambiemos. nadie hoy plantea ningún futuro. Estamos viviendo del pasado permanentemente. Exactamente, porque O sea, no hay futuro. Bueno, pero es lo que le estamos planteando a los pibes de 20 a 30 años que tienen que huir despavoridos, porque Exacto. ¿qué hago acá? Otra vez, ¿se acuerdan que con la fue de Menem Sí, hubo una sí. gran estampida de jóvenes que se fueron? Sí. ¿No? Ahora está empezando a ocurrir algo similar. Irse del país para tener alguna perspectiva afuera, que acá no la puede tener. Esto es lo que tenemos. Cuando somos un país que tenemos las condiciones para ser uno de los países más importantes del mundo, esa es la realidad. Lo éramos. Sí, y lo éramos. Lo éramos. Y lo éramos. No es que es una utopía. Fíjese, Lo fuimos. Yo quisiera ir a esto de la Unión Nacional. El primer principio del preámbulo de la Constitución dice lograr la Unión Nacional, lograr la Unión Nacional. Esto es algo esencial, que no lo tenemos los argentinos en este momento. Nos enfrentamos. Vos sos el otro. No. Primero empecemos a respetarnos. Sí, es que no tenemos acuerdos básicos. Exactamente. Ese es el problema. Y el respeto. Y entonces ya no nos respetamos porque si usted piensa distinto que yo, aunque sea un 10%, ya es mi enemigo. Constituir la Unión Nacional, que fue el gran objetivo de Perón y Balbín. Así es. El gran objetivo de Perón y Balbín, basta de enfrentamiento entre peronismo, el radicalismo, lo que fuere. Esto es lo que va a decir ahora, no kirchnerismo, antikirchnerismo. ¿Sos argentino? ¿Fuiste decente? ¿Tenés capacidad? Venga para acá. Es cierto, ¿Y Félix. sabe Sí, por qué? sí. Porque los problemas que tiene la Argentina no los va a solucionar ningún inversor extranjero. No, eso El seguro. inversor extranjero lo que quiere es ganar plata. Obvio. Y es lógico. Y no está mal. Es lógico. Y no está Es mal. lógico. Combatiendo el capital, no. Exactamente. Utilizando el capital para generar Pero fuente de Pero trabajo. por supuesto. Y le diría más, el problema que tenemos es que no vemos un horizonte de ninguno de los candidatos. Y yo creo que la gran decisión la vamos a tener los que no queremos más de lo mismo. Es que, exactamente. ¿Y cuál es la tercera alternativa? Y sí. Esa es ahí está. Hay una gran cantidad de ciudadanos que están esperando eso. Y yo creo que eso lo representa La Baña. Pues, ¿está bien? Es mi punto de vista. Me parece muy Para bien. mí lo representa La Baña. Me parece muy bien. Porque fíjese lo que él dice. Primero, la economía, y lo que hay que evitar, tratar de lograr no es cortar el déficit fiscal, limitarlo, que no haya más déficit fiscal. No, lo que puede es el crecimiento, porque el crecimiento Es va que a con el permitir, crecimiento lo vas a claro, disminuir. es lo que él logró en el 2001, es Claro. lo que él logró. Él tiene una experiencia en esto y además ha dicho que él no quiere ser candidato de un partido político, es una especie de una coalición. unidad. De la Unión Nacional. Exactamente, que es la Unión Nacional. Este es un principio fundamental para salir adelante. Nadie nos va a salvar a los argentinos. Julio María Sanguinetti, este presidente uruguayo, Uruguay. que quería mucho a la Argentina, y la quiere porque... Y dijo, la Argentina era un país desarrollado. Nadie entiende por qué ahora es un país subdesarrollado. Esta es la decadencia argentina. Señores, basta, señores. Cristina, Menem inclusive, porque Menem también vendió Sí. todo, es un disparate, todo, pero basta de esas aventuras que son pésimas y que nos han traído muy malos resultados. Gracias, Félix. Gracias por todo y realmente hay que escucharte con tranquilidad y pensar, ¿no? Que todos somos parte de todo lo que tuvimos y que todos somos parte para resolverlo, porque ningún otro va a venir a resolver lo que nosotros hicimos mal. Gracias, muchas gracias. Feliz semana de mayo y para ustedes una semana más. Y ojalá que escuchen, no ahora, no mañana, no dentro de 2 o 3 meses, en el momento que van a poner el voto. Piensen lo que hacen porque usted es el que decide. Hasta la semana que viene.